Entonces ya sabemos que un nucleófilo es una base de Lewis que puede ser un ion o una molécula. Y una base, pues ustedes saben que si hablamos de Bronsted-Lowry o cualquier base, se dona pares solitarios de electrones al hidrógeno. Si hablamos de Bronsted-Lowry. En cambio, un nucleófilo también van a donar un par de electrones solitarios, pero no lo va a hacer al hidrógeno, sino que lo va a hacer a cualquier otro átomo. Ay, no. Entonces, dona pares de electrones solitarios a todos los demás átomos. O sea, no tiene que ser hidrógeno. Solamente la base lo hace par con un hidrógeno. En cambio, un nucleófilo a cualquier otro átomo. Ok. ¿Cuáles son los factores que afectan la nucleofilicidad? Son 4 factores: la carga, la electronegatividad, el impedimento estérico y el disolvente. Factores que afectan la nucleofilicidad, es decir, que aumentan o disminuyen la nucleofilicidad. Entonces vamos a ver ese ejemplo de cada uno. La carga. Cuanto más rico sea en electrones, mejor nucleófilo es. Cuanto más rico es en electrones, mejor nucleófilo. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos una base conjugada del ácido carboxílico. Es decir, a este ácido carboxílico que tenía aquí enlazado un protón se lo quitamos y esta es su base conjugada. Entonces esta especie va a ser un mejor nucleófilo que el ácido conjugado. Perdón, que el ácido inicial. El ácido inicial también puede ser un nucleófilo porque observen que tiene pares de electrones que pueden atacar y tomar un protón o atacar otro átomo, como lo dice la nucleofilicidad. Pero al estar neutro, pues la nucleofilicidad es menor y al tener una carga negativa es mejor nucleófilo. Entonces, peor nucleófilo. Entonces, en conclusión, la base conjugada siempre es mejor nucleófilo que el ácido. Otro ejemplo de esto sería un alcóxido. Un alcóxido proviene de un alcohol, entonces voy a inventarme un alcohol. Terbutanol. El terbutanol, el oxígeno, tiene pares de electrones no enlazantes. Él actuaría únicamente el oxígeno como nucleófilo. Atacaría, pero si ustedes observan, él es neutro. Pero si yo con otra base retiro el protón, entonces estos dos electrones, cuando quito el protón únicamente como protón, vienen y son estabilizados en el oxígeno. Entonces su base conjugada es así: 2, 4 y 6, que son los electrones que quedaron de la pérdida del protón. Entonces, si observamos, esto es un ion, un anión, a él le llaman alcóxido, que es la base conjugada del ácido débil, que es un alcohol. ¿Quién será mejor nucleófilo? El alcóxido. Todos los alcóxidos
que provienen de alcoholes, pero que no tienen el protón, son mejores nucleófilos que un alcohol o su especie conjugada, que es neutra. Ya con eso terminamos la carga. Entonces vamos a ver el siguiente factor que afecta la nucleofilicidad. Hablamos de la electronegatividad. A medida que aumentamos la electronegatividad, la nucleofilicidad disminuye. Entonces, a medida que se aumenta la electronegatividad, la nucleofilicidad disminuye. Y si yo recuerdo la tabla periódica, si yo recuerdo pues la tendencia de la tabla periódica sería así. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, los mejores nucleófilos, los átomos más electronegativos, pues son los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Hablemos del siguiente: oxígeno, nitrógeno, carbono. Entonces, pero me dicen, a medida que se aumenta la electronegatividad, la nucleofilicidad disminuye. Entonces, continuemos con lo de la electronegatividad. Si observamos, pues entonces, ¿quién sería mejor nucleófilo? Entre los halógenos, el mejor nucleófilo sería el yodo, porque tiene la menor electronegatividad. Y el mejor nucleófilo entre carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor sería el carbono. Ok. Entonces la nucleofilicidad incrementa y tiene la tendencia contraria a la electronegatividad. Aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y significa que el carbono sí sería mejor nucleófilo que todos los demás. Ahora, el carbono, ¿pero cómo? Llevando una carga. Entonces vamos a hacer ejemplos de eso. Vamos a colocar, imaginémonos que tenemos el metano. Imaginémonos que tenemos el NH3, el amoníaco, y tenemos el agua, y tenemos un ácido fluorhídrico. Tenemos estos cuatro. Los cuatro, si ustedes observan, están neutros, no tienen carga, no es un anión, no es un catión, son moléculas neutras. Pero los cuatro tienen protones ácidos. Entonces, si yo quito ese protón ácido con una base muy fuerte, lo que formo sería la base conjugada del ácido pues proveniente. Entonces, por ejemplo, si quito aquí un protón, la especie que me quedaría sería CH3 con una carga negativa sobre el carbono. Imaginémonos que quité este protón. Entonces estos dos electrones vienen hacia el carbono. Entonces el carbono pues queda como un anión. Ahorita quito un protón del amoníaco y entonces mi especie queda NH2 con otra carga adicional porque le quité el protón, uno de los protones que tiene el amoníaco, y los dos electrones vienen y son soportados sobre el nitrógeno. Ahorita quito el protón del agua, entonces estos dos electrones vienen hacia el oxígeno. Entonces me queda el oxígeno también con dos electrones de más. Y quito el protón del ácido fluorhídrico, entonces quedan estos dos electrones sobre el flúor. Ahora, ¿quién tendrá mayor nucleofilicidad? ¿Quién será mejor nucleófilo? ¿El flúor, el oxígeno, el nitrógeno o el carbono? Porque recuerden que es este átomo el que lleva la carga. No es el hidrógeno, es el oxígeno que lleva la carga. Es el nitrógeno que lleva la carga. Es el carbono que lleva la carga. Este par de electrones que tiene el nitrógeno inicialmente no generan carga.
es para poder completar el octeto. Pero estos dos, de la pérdida del protón, sí generan una carga. Entonces por eso no coloco -2, sino un solo menos. Entonces el mejor nucleófilo entre estas 4 especies, que son las bases conjugadas de los de arriba, sería este. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos son aniónicos y todos los pueden comparar, el átomo que tiene la menor electronegatividad sería el carbono, es decir, es el más nucleofílico. Entonces, este nucleófilo es mucho más fuerte que todos los demás. Seguimos con otro factor que también afecta la nucleofilicidad, que es el impedimento estérico. Entonces, entre más voluminoso sea un nucleófilo, más lenta es la velocidad de su reacción y por tanto menor su nucleofilicidad. Voy a escribirlo. Entre más voluminoso, o sea, grande, sea un nucleófilo, más lento atacará o más lenta es la reacción y su velocidad, y por lo tanto menor su nucleofilicidad. Es decir, que podemos concluir lo contrario. Entre más pequeño sea el nucleófilo y contenga una carga aniónica, pues va a atacar mucho más rápido. Entonces, observemos, vamos a hacer un ejemplo comparándolo con 2 alcóxidos. Es decir, 2 bases conjugadas de alcoholes. Este sería el metoxi, que proviene del metanol, y lo comparo con el terbutanol. O sea, el alcóxido sería el terbutoxi, que proviene del terbutanol. Entonces, ¿cuál será mejor nucleófilo? Este que es más pequeño en comparación al más grande. Pero me van a decir, profe, pero es que atacas el oxígeno. Sí, los dos atacan. Pero estos oxígenos tienen un ambiente diferente al que tiene el metoxi. Estos 3 grupos metilos lo que hacen es que recuerden que cada uno es un tetraedro, tienen un volumen y no van a dejar que él ataque fácilmente al carbono electrofílico. Entonces, pues, hace que la reacción sea más lenta. En cambio, solamente es un tetraedro y deja que el nucleófilo ataque a una velocidad mayor al electrófilo. Simplemente por su volumen, no deja que ataque al tetraedro del carbono electrofílico. Entonces, ¿cuál sería el mejor nucleófilo en términos de impedimento estérico? El metoxi. ¿Por qué? Porque es más pequeño. Seguimos con el disolvente. El disolvente, para que se dé la reacción de sustitución nucleofílica, sea unimolecular o bimolecular, él debe ser polar. Entonces deben de ser polares porque la mayoría de los nucleófilos tienen carga, o sea, son iones. Y recuerden que un compuesto iónico o un anión y un catión se disuelve únicamente en un disolvente polar, no en apolares. Entonces, porque la mayoría de los nucleófilos tienen carga. Pero recordemos que también tenemos nucleófilos que son neutros, ¿no? Entonces, hablemos de 2 tipos de disolventes. Disolvente polar prótico y disolvente polar aprótico. ¿Qué es un polar prótico? Es un disolvente, pues ya sabemos que es polar, pero tiene una característica especial que tiene
grupos funcionales que favorecen enlaces, puentes de hidrógeno. ¿Cómo así? ¿Quiénes serían? Por ejemplo, un disolvente polar es el agua, otro disolvente polar es cualquier tipo de alcohol, metanol, etanol, terbutanol, isopropanol, bla, bla, bla. Otro disolvente dependiendo de su tamaño, puede ser los ácidos carboxílicos. ¿Por qué digo dependiendo de su tamaño? Porque cuando ustedes estén en la 3, la orgánica 3, van a ver que ácidos carboxílicos, la mayoría, cuando aumenta la cadena de carbonos, pues se vuelven sólidos. En cambio, los que son pequeños son líquidos. Entonces ahí actúan, ahí pueden actuar como disolventes. Pero ellos tienen una característica. Por ejemplo, el agua tiene un protón. Por ejemplo, el alcohol tiene un protón. Por ejemplo, el ácido carboxílico tiene un protón. Entonces, ¿cómo identificamos los disolventes polares próticos? Porque tienen un protón que puede ser donado. Y aparte, porque gracias a ese protón y que está enlazado a un elemento muy electronegativo como el oxígeno, puede hacer enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, esto hace pues que sea prótico. Eso se llama prótico, que tiene un protón y que puede formar enlaces puentes de hidrógeno. Ahorita sigamos con los disolventes polares apróticos. Si ustedes observan, pues tienen la letra A, significa que no tiene protón, sin protón. Ejemplo de ellos, están en las diapositivas, es el dimetilformamida, dimetilsulfóxido y acetonitrilo. Este acetonitrilo pues también pues tiene otra abreviatura como ACN. Ok. ¿Qué característica tienen ellos? No forman enlaces puente de hidrógeno. Entonces, si comparamos los disolventes polares apróticos con los disolventes polares próticos, y si yo comparo los dos disolventes y coloco un nucleófilo con una carga, pues una carga o también un nucleófilo que tenga un átomo muy electronegativo, el disolvente polar prótico haría enlaces puentes de hidrógeno con el nucleófilo que tiene un átomo, por ejemplo, como flúor, un átomo muy electronegativo. Y si hace enlaces puentes de hidrógeno, lo que hace es retrasar, no ayuda a que el nucleófilo, como flúor o cualquiera que tenga carga, o alguno que sea neutro, no ayudaría a que él actúe como nucleófilo fácilmente, porque lo retiene por fuerzas intermoleculares. En cambio, los que son apróticos y no hacen eso, no tienen estos protones, ellos dejan libremente a los nucleófilos. Entonces ellos dejan actuar más rápido al nucleófilo para atacar al electrófilo. Entonces voy a hacer dos conclusiones. Los átomos más electronegativos harían más enlaces, puente de hidrógeno con solventes polares próticos. Entonces, estos átomos muy electronegativos que actúan como nucleófilos estos átomos serían peores nucleófilos. ¿Cómo así? Si yo tengo un nucleófilo, de nuevo, si yo tengo un nucleófilo que tiene un átomo muy electronegativo y yo lo disuelvo en un solvente polar prótico, inmediatamente pierde su nucleofilicidad o actuaría de forma más lenta. O
sea, lo volvería un nucleófilo lento. Otra conclusión. Los átomos más electronegativos no harían enlaces puentes de hidrógeno con solventes apolares, polares apróticos y actuarían más rápido. Ejemplo de ello, el flúor, si nos acordamos de la tabla periódica, el flúor sería el peor nucleófilo de todos los halógenos. Si tiene una carga aniónica, pues no es el mejor nucleófilo, es el más lento. Pero si yo lo disuelvo con alguno de estos disolventes, por ejemplo dimetilformamida, él sería un mejor nucleófilo, pasando de un nucleófilo débil a ser un nucleófilo moderado o puede ser fuerte.